Muy buenos días. En el día de hoy vamos a disertar sobre los fármacos utilizados en el tratamiento de la osteoporosis, sobre todo en mujeres menopáusicas. En el programa de séptimo semestre de farmacología encontramos que esta clase pretenderá explicar las características farmacológicas de las drogas utilizadas en la osteoporosis con énfasis en el bifosfonato y el calcio. El mecanismo de acción de estos fármacos, sus características farmacocinéticas, sus efectos farmacológicos, otros usos clínicos, contraindicaciones y reacciones adversas medicamentosas, tal como se hace con los demás grupos farmacológicos vistos en todas las 2 semestres de farmacología. Entonces debemos comenzar repasando algunos conceptos que ya ustedes vieron en anteriores semestres. Por ejemplo, ¿cómo es la estructura y la composición del hueso? Entonces tenemos que conocer que el esqueleto humano consta de un 80% de hueso cortical y un 20% de hueso trabecular. Y los procesos de remodelado ocurren principalmente, precisamente, en el hueso trabecular. Este hueso trabecular se encuentra en las vértebras, en las epífisis de los huesos largos y en la cresta ilíaca. Es por eso, y por tener mayor superficie, este tipo de hueso trabecular es el más afectado por los factores causantes de pérdida ósea, como lo que ocurre en la osteoporosis. Los principales minerales del hueso son sales de calcio y fosfato. De las sales, la más abundantes son los cristales de hidroxiapatita, pero también hay fosfatos y carbonatos que representan más de la mitad de la masa ósea. O sea, las sales de calcio representan más de la mitad de la masa ósea. Además, el tejido óseo está compuesto del osteoide, cuyo principal componente del osteoide es el colágeno. Pero también hay proteoglucanos, osteocalcinas y diversas fosfoproteínas, una de las cuales, la osteonectina, se une al calcio y al colágeno, enlazando así los dos componentes principales de la matriz ósea. Sobre el osteoide se depositan los cristales de fosfato cálcico en forma de hidroxiapatita y lo convierten en una matriz ósea dura. Entonces tenemos que en el hueso ocurren durante toda la vida los procesos de remodelado óseo. Y estos tienen como finalidad adaptar las estructuras óseas a las circunstancias y además mantener los niveles de calcio sérico en un rango estrecho de concentración. Entonces, para ello debe ocurrir el remodelado porque ya vimos que el hueso es el principal reservorio de calcio y fosfato del organismo. Y el calcio juega un rol importante en los procesos de señalización celular y otras funciones celulares, así como los fosfatos, incluyendo el formar parte de compuestos como el ATP y el GTP, que son compuestos de alta energía. Por un momento concentrémonos en los procesos de remodelado óseo. Entonces, para que haya remodelado óseo, tienen que actuar dos células principales: los osteoblastos, que secretan matriz ósea nueva, y los osteoclastos, que la destruyen. Ellas actúan en conjunto, se interactúan entre sí para formar la unidad de remodelado óseo, unidades de remodelado óseo o unidad multicelular básica. Entonces, tienen que haber esa colaboración estrecha entre osteoblastos y osteoclastos para que haya un adecuado remodelado. El osteoblasto es el que va a dirigir todo el proceso de remodelado, porque él controla la diferenciación de los osteoclastos durante el contacto celular. Además, actúan diversas citoquinas y hormonas, y todo con la finalidad de producir el recambio de los minerales óseos, en especial el calcio y el fosfato, que ya vimos, ustedes ya conocen el rol importante que juegan estos elementos. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta de que en los procesos de remodelado óseo intervienen hormonas, como la hormona paratiroidea o paratormona, la
familias de la vitamina D, la calcitonina, la hormona del crecimiento y hasta los esteroides. Entonces, como ven, es un proceso activo. El hueso es un tejido dinámico que nos ayuda a mantener la homeostasis del calcio y del fosfato, importante para diversos procesos vitales celulares. Entonces tenemos de que el remodelado óseo ocurre durante toda la vida de la persona. Y tenemos que conocer de que los mayores aumentos en la masa ósea, o sea, el 60% del total de la masa ósea, se obtiene o ocurre durante la adolescencia, donde ocurre la mayor velocidad de crecimiento. Y esto puede variar por la herencia, porque hay personas que tienen huesos más fuertes que otros. Y también por la presencia de estrógenos o la ausencia de estrógenos, de andrógenos, de la actividad física y del calcio en la dieta. Muy importante el calcio. Los picos de masa ósea durante la tercera década de la vida permanecen estables, o sea, no queda estable después de que ya se depositó todo el hueso, hasta los 50 años. Y de allí empieza a disminuir la masa ósea progresivamente, sobre todo en las mujeres por la deficiencia de estrógenos, por la menopausia. Entonces eso va a acelerar la tasa de la pérdida ósea. Entonces tenemos que los reguladores primarios de la masa ósea del adulto incluyen la actividad física, el estado endocrino, reproductivo y el consumo del calcio. Entonces, para mantener óptima la masa ósea, la densidad de masa ósea, tienen que estar las tres áreas suficientes que ya nombré. Y si hay un déficit de alguna de esas áreas nombradas, no va a compensar aumentando la otra área. Ok, ahora veamos cómo es este proceso de activación de los osteoclastos a través de las células osteoblásticas. Entonces, los osteoblastos producen dos tipos de proteínas, el ligando RANK y la osteoprotegerina. El ligando RANK interactúa con el receptor RANK que está en el precursor de osteoclasto, provocando su diferenciación en un osteoclasto activo multinucleado, como lo ven allí en la figura. Pero está a su vez, el mismo osteoblasto produce la osteoprotegerina, que es una proteína que se va a unir al ligando RANK, impidiendo que éste se una al receptor RANK. Entonces va a inactivar o va a impedir la activación de los osteoclastos. Entonces hay un proceso dual ahí del osteoblasto. El osteoblasto a la vez estimula la diferenciación de los precursores de osteoclasto en osteoblasto y a la vez impide esta diferenciación, es produciendo la osteoprotegerina que va a neutralizar el ligando de RANK. Como ven, es un proceso interesante lo que aquí ocurre. Esta osteoprotegerina disminuye su producción cuando hay déficit de hormonas como los estrógenos. Entonces, se pierde el equilibrio, ya no hay osteoprotegerina y entonces el ligando RANK está apto para unirse al receptor RANK de los precursores de osteoclastos y producir la activación de esto, aumentando la resorción ósea. Eso es lo que explica el aumento de la resorción ósea ocurrida en las mujeres posmenopáusicas por el déficit de hormona estrógeno. Entonces tenemos que la osteoporosis es una condición de disminución de la densidad ósea, de baja masa ósea y alteraciones en la microarquitectura de los huesos que va a llevar a fracturas ante traumas mínimos. Muchas mujeres, el 30 al 50% de las mujeres y el 15 al 30% de los hombres pueden tener fracturas relacionadas con la osteoporosis. Y los sitios más característicos de fractura incluyen los cuerpos vertebrales, el radio distal y el fémur proximal. Pero, sin embargo, todos los huesos están afectados y puede haber una fragilidad esquelética generalizada y pueden haber fracturas en huesos largos como las costillas y también en las costillas. Los riesgos de fracturas se incrementan exponencialmente por la edad y las fracturas de la columna y cadera se asocian con una supervivencia disminuida. Entonces, como ven, el problema de la osteoporosis no es nada fácil.
y debe ser tratada para mejorar la calidad de vida de los pacientes añosos. La osteoporosis se puede categorizar como osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria. Ya mencionando la osteoporosis primaria, esta a su vez tiene dos condiciones diferentes. La osteoporosis primaria tipo 1 se caracteriza por la pérdida de hueso trabecular debido a la falta de estrógenos en la menopausia. Entonces, la característica osteoporosis de la menopausia. Y la osteoporosis tipo 2 está caracterizada por la pérdida de hueso cortical y trabecular en los hombres y mujeres debido a la ineficiencia en el remodelado durante largo tiempo, o sea, dietas inadecuadas con bajo contenido de calcio o activación del eje paratiroideo con la edad. Ahora, la osteoporosis secundaria se debe ya a enfermedades sistémicas que la provocan y el uso crónico de medicamentos como la glucocorticoide o la fenitoína. Entonces, en la secundaria hay que erradicar la causa subyacente, porque secundaria es una causa, y la interrupción del fármaco, si es que es un fármaco que la esté produciendo. Entonces, ya sea que la osteoporosis sea primaria o secundaria, está asociada con la remodelación ósea desordenada, hay un aumento de la resorción ósea. Entonces, hay que usar terapias parecidas o iguales en ambas condiciones. En la primaria y en la secundaria son las mismas terapias que ya vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos que la osteoporosis es un importante y creciente problema de salud pública. Aproximadamente, como ya lo dije, el 50% de las mujeres y el 25% de los hombres de más de 50 años podrán experimentar una fractura relacionada con la osteoporosis. Entonces, ¿cuáles son las medidas terapéuticas para disminuir este riesgo y disminuir la intensidad de la osteoporosis? Entonces, tenemos primero que fortalecer los músculos con el ejercicio. El estar en reposo está asociado a mayor tasa de osteoporosis. Entonces, el ejercicio es fundamental. Hay que evitar el cigarrillo y el consumo excesivo de alcohol y una nutrición adecuada, es decir, con aumento del calcio en la dieta o utilizar los suplementos de calcio que veremos más adelante o de vitamina D. Entonces, ¿cuáles son esos agentes farmacológicos que se utilizan para manejar la osteoporosis? Entonces, la mayoría se utilizan para disminuir la tasa de resorción ósea. Por lo tanto, van a reducir la velocidad de pérdida ósea. Son los tratamientos antirresortivos. O también podemos promocionar la formación de hueso, que sería la terapia anabólica. Entonces tenemos dos enfoques, la terapia antirresortiva y la terapia anabólica. Debemos hacer un repaso a vuelo de pájaro del rol que juega la paratormona en los procesos de mantener los niveles de calcio sérico en rango estrecho de 9 a 11 miligramos. Una disminución de la calcemia produce aumento de la secreción de paratiroidea, que produce efectos a nivel renal, disminuyendo la excreción renal de calcio, que va a producir un aumento de la calcemia. Aparte, la paratormona produce la conversión del calcifediol en calcitriol, o sea, es un precursor de la vitamina D3, que produce un aumento de la absorción intestinal de calcio. Aparte de que aumenta la resorción ósea a nivel del hueso trabecular. Un aumento de la calcemia activa el receptor sensor de calcio de las células paratiroideas que producen disminución de la hormona paratiroidea. Entonces el calcio es importante para influye importantemente en los procesos de resorción y formación de hueso nuevo en los huesos. Y por lo tanto juega un rol importante en la génesis de la osteoporosis. Por eso debemos repasar esta fisiopatología de cómo se maneja el calcio en el organismo a través de la paratormona. Vean que la calcitonina también juega su rol allí. Entonces tenemos que el tratamiento farmacológico de la osteoporosis
tiene como objetivos restaurar la fortaleza ósea y prevenir las fracturas. Entonces, dentro de estos tratamientos farmacológicos tenemos los fármacos antirresortivos, los bifosfonatos, el estrógeno, el raloxifeno y la calcitonina. Ellos van a inhibir la pérdida ósea mediada por osteoclastos, lo que van a reducir el recambio óseo. Y tenemos los anabólicos como la teriparatida y la abaloparatida, que también se puede utilizar en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. Y incluso la teriparatida se está utilizando en hombres con osteoporosis por problemas de hipogonadismo. Ahora vamos a hablar de los bisfosfonatos. ¿Qué son los bisfosfonatos? Muy utilizados en el tratamiento de la osteoporosis en la mujer postmenopáusica. Los bisfosfonatos son análogos de pirofosfato. El pirofosfato, como ven en la lámina, es un compuesto químico que consta de dos grupos fosfatos unidos a un oxígeno, pero en estos análogos de pirofosfato tienen dos grupos fosfonatos unidos a un carbono germinal central que reemplaza el oxígeno en el pirofosfato. Entonces, estos bifosfonatos forman estructuras tridimensionales capaces de quelar cationes divalentes como el calcio. Se quelan cationes divalentes como el calcio y tienen una gran afinidad por el hueso, centrándose específicamente en aquellas superficies óseas sometidas a remodelación. O sea que estos fármacos van a preferir las unidades de remodelación ósea donde se están llevando estos procesos de resorción y de formación neo-ósea. Tenemos entonces los bisfosfonatos de primera generación, como el etidronato, que contienen cadenas laterales mínimamente modificadas o poseen un grupo clorofenol, como el tiludronato, y son los agentes menos potentes. Tenemos los aminobifosfonatos de segunda generación, alendronato, pamidronato, por ejemplo, pero hay otros más, que contienen un grupo nitrógeno en la cadena lateral y son de 10 a 100 veces más potentes que los compuestos de primera generación. Por último, tenemos los bisfosfonatos de tercera generación, por ejemplo, el risedronato y el soledronato, que contienen un átomo de nitrógeno dentro de un anillo heterocíclico y son 10.000 veces más potentes que los agentes de primera generación. ¿Cómo actúan estos bisfosfonatos? O sea, ¿cuál es su mecanismo de acción? Ellos inhiben directamente la resorción ósea. Son inhibidores directos de la resorción ósea. Estos compuestos, estos bifosfonatos, se concentran en los sitios de remodelación activa y permanecen en la matriz ósea hasta que se remodele el hueso. Liberándose, una vez que se liberan de esa matriz ósea en el ambiente ácido de las lagunas de reabsorción, inducen la apoptosis en los osteoclastos. Entonces, la actividad antirresortiva involucra dos mecanismos principales: apoptosis de osteoclastos o la inhibición de los componentes de la vía biosintética del colesterol, que a la postre inactiva a estos osteoclastos y no pueden efectuar la resorción. Ahora, con respecto a su farmacocinética, todos los bifosfonatos orales, se absorben poco en el intestino. Tienen una biodisponibilidad muy pequeña. Por ejemplo, menos de 1% para el alendronato, el risedronato
Esta biodisponibilidad se reduce más cuando se ingiere con alimentos o medicamentos que contengan cationes divalentes, tales como los suplementos de calcio, antiácidos y hierro. Entonces la regla es que estos medicamentos, estos bifosfonatos, deben tomarse después de una noche de ayuno y con un vaso colmado de agua, 30 minutos antes del desayuno. O sea, hay que tomarse el medicamento y esperar 30 minutos para poder desayunar. Ellos se distribuyen extensamente en el hueso, experimentan un metabolismo hepático insignificante, no se metabolizan en el hígado y se excretan sin cambio en los riñones. Ahora bien, esta excreción renal de bifosfonatos disminuye proporcionalmente con la función renal. Entonces ya si hay un problema de insuficiencia renal, una eliminación de creatinina de menos de 30 cc por minuto, no deben ser administrados. Entonces, como ven, estos fármacos tienen esta particularidad de que deben ser consumidos en ayuno media hora antes del desayuno e incluso recomiendan que el paciente no se acueste porque el fármaco se puede quedar y puede irritar el esófago o el estómago superior. Entonces debe estar caminando incluso 30 minutos antes del desayuno. Ahora bien, ¿para qué son útiles estos bifosfonatos? Ya hablamos de que se utilizan en la osteoporosis. Pero también se pueden utilizar en otras condiciones donde haya resorción ósea mediada por osteoclasto. Ahí está incluida la enfermedad de Paget, la osteólisis asociada a tumores, la hipercalcemia. Entonces, la osteoporosis es la indicación principal, sobre todo la osteoporosis postmenopáusica y la osteoporosis inducida por esteroides, por el uso crónico de esteroides. Todos los estudios o ensayos clínicos han mostrado que el tratamiento con bifosfonatos está asociado con un aumento de la densidad de la masa ósea y protege contra las fracturas. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos adversos? Estos compuestos, los bifosfonatos orales, pueden causar pirosis, irritación esofágica o esofagitis. Y allí la importancia de tomarlos acompañado de un vaso colmado de agua y hacer ejercicio para que estas tabletas bajen fácil al estómago y se absorban rápido, ¿no? Otros efectos incluyen dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas disminuyen cuando los pacientes toman el medicamento después de pasar la noche en ayunas con agua, pero que sea agua pura del acueducto o filtrada, pero no agua mineral, porque los minerales pueden quelarse con estos bifosfonatos y perder su efecto, ¿no? Y deben permanecer en posición vertical, es decir, parados, caminando. No se deben acostar los pacientes para que tengan el menor contacto posible con el esófago. Entonces, de esto se deduce de que los pacientes que tengan enfermedad gástrica superior activa no deberían recibir estos fármacos tan contraindicados en pacientes con úlcera péptica o con esofagitis de reflujo. Sin embargo, ya dije o no lo dije, lo voy a decir, hay presentaciones parenterales, sobre todo el pamidronato, pero ellas pueden provocar enrojecimiento de la piel, síntomas similares a la gripe, dolores musculares, articulares, náuseas, vómitos, malestar abdominal y diarrea, o a veces estreñimiento. Ahora, si se administra en concentraciones más altas o a velocidades muy rápidas que las recomendadas, estos síntomas pueden ser más graves. Sin embargo, son de corta duración y generalmente no se repiten con administraciones posteriores. Debemos mencionar que el zoledronato puede causar hipocalcemia grave y se ha asociado con toxicidad renal, deterioro de la función renal y enfermedad renal terminal. Entonces, este fármaco que se administra en infusión de 4 miligramos debe hacerse en 15 minutos y debe ser estrechamente monitorizado los parámetros clínicos del laboratorio.
Debemos también mencionar que los bifosfonatos, todos ellos, están asociados a necrosis mandibular. Y eso hay que tenerlo, la osteonecrosis de la mandíbula, que es un evento raro de una incidencia de más o menos 2 en 100.000 pacientes al año. Y no se sabe por qué pasa eso. Y también puede haber fracturas por estrés en la corteza lateral de la diáfisis femoral, que ya está asociado con alendronato, sobre todo el alendronato muy utilizado. Entonces, en aquellos casos donde los bifosfonatos orales provoquen malestar esofágico intenso, entonces no hay más remedio que utilizar aquellos que sean por vía parenteral, como el zoledronato y el ivandronato, que producen adecuada protección contra la osteoporosis sin esos efectos gastrointestinales molestos y adversos. Entonces, tenemos que administrar estos fármacos por la vía parenteral, se administra por vía endovenosa. Por ejemplo, el ivandronato de 3 miligramos se administra por vía endovenosa cada 3 meses. El zoledronato también se ha aprobado en Estados Unidos para el tratamiento intravenoso una vez al año en el tratamiento de la osteoporosis. ¿Y por qué con esos lapsos tan prolongados? Porque ya dijimos que una vez que este fármaco se aloja en el hueso, se aloja en la matriz ósea, allí permanece por mucho tiempo. Y él solamente se va a liberar cuando los osteoclastos hagan su trabajo, es decir, resorban o reabsorban el hueso, y al ser liberado entra este fármaco dentro de los osteoclastos, produciendo la apoptosis o la inactivación de los mismos, y ahí disminuye la reabsorción ósea. Ahora consideremos las sales de calcio. Las sales de calcio se utilizan en el tratamiento de la deficiencia de calcio y como suplemento dietético, sobre todo en casos de mujeres con osteopenia u osteoporosis. Con respecto al calcio, para prevenir la osteoporosis, existen diversas formas para ser administradas por vía oral, como el carbonato de calcio, el citrato de calcio, el fosfato de calcio, el pirolato y el lactogluconato de calcio. Quizás la forma más consumida aquí en Venezuela es el citrato de calcio asociado a vitamina D, que es una conocida marca comercial que no voy a nombrar. También existen formas de sales de calcio para ser administradas por vía endovenosa, como el cloruro del calcio, el gluconato de calcio, el gluvionato de calcio, que no escapa para ser considerado en esta clase porque no se usan para el tratamiento de la osteoporosis, sino para tratamiento de hipocalcemias severas. Una cosa a tomar en cuenta es la cantidad de calcio que se absorbe tras la administración de una de estas sales que nombramos, y va a depender de la cantidad ingerida. La absorción va a ser buena siempre y cuando la dosis administrada esté por debajo de 500 miligramos, porque por encima de esta cantidad se saturan los mecanismos de transporte activo y disminuye notablemente la absorción de calcio. Entonces, cada dosis no debe exceder de 500 miligramos. Y esto lo hacen la mayoría de los preparados comerciales. Y debe ingerirse con alimentos. Es recomendable su administración con la cena. Ahora, si se administran 2 dosis diarias, la otra deberá tomarse con las comidas. Las sales de calcio por lo general tienen pocos efectos secundarios. Pueden producir estreñimiento, flatulencia, depende de la persona. Y en personas con hipercalciuria, o sea, eliminación exagerada de calcio por la orina, puede favorecer la formación de cálculos renales. Tenemos que hacer una acotación con respecto al carbonato de calcio o el carbonato cálcico. Es que es un alcalinizador potente y entonces puede dar una hiperacidez gástrica de rebote cuando se administra en ayunas. Entonces hay que administrarlo con las comidas. El problema del carbonato calcio es que si hay una dieta exagerada en ácido fosfórico, como cuando uno toma Coca-Cola, se va a unir con el calcio y no se va a absorber. Entonces van a formar las sales de calcio y fosfato en el mismo intestino. De hecho, el carbonato de calcio puede ser utilizado cuando exista hiperfosfatemia producida por insuficiencia renal, porque se va a fijar a los fosfatos de la dieta y no van a ser absorbidos. Entonces dijimos que las sales de calcio
se utilizan por vía oral para prevenir, bueno, para casos de falta de consumo de calcio por la dieta y para prevenir la osteoporosis. Entonces, es eso, la osteoporosis sobre todo, que hay que utilizar. Se recomienda un aporte de por lo menos 1.200 miligramos de calcio al día. Ahora, con una dieta normal, basta administrar en todo caso un solo comprimido de calcio de 500 miligramos al día y el resto lo cubrirían los alimentos. Ahora, si la dieta es pobre en calcio, allí hay que administrar los 1.000 miligramos, o sea, pero en dosis divididas 500 miligramos 2 veces al día. Pero hay que considerar que en caso de osteoporosis, el calcio no va a cubrir o no va a hacer que revierta este cuadro y hay que combinarlo con otras estrategias como los bisfosfonatos y con la vitamina D, que la vitamina D, de hecho hay algunas presentaciones de calcio comerciales que tienen la vitamina D incorporada, como ya dije, y bueno, se utilizan, como dije, los bifosfonatos asociados al calcio. Bueno, ya vimos los dos grupos farmacológicos más utilizados en el tratamiento o la prevención de la osteoporosis, que son los bisfosfonatos y las sales de calcio con o sin vitamina D. Sin embargo, si ustedes revisan la literatura, por ejemplo, el último Bookman, Gilman, el Flores, hay estrategias suplementarias para atacar este problema de la osteoporosis. Volviendo a los fármacos antirresortivos, aparte de los bifosfonatos, tenemos a la calcitonina. La calcitonina es una hormona producida por las células de la tiroides y tienen efectos hipocalcémicos e hipofosfatémicos, predominantemente por la inhibición directa de la resorción ósea osteoclástica. O sea, la calcitonina inhibe la resorción ósea osteoclástica y actúa a través de un receptor, el receptor a calcitonina, que es un receptor que se une a múltiples proteínas G y median las acciones de ella. Entonces, hay péptidos similares a la calcitonina, como la adreno, que son utilizados incluso por vía intranasal. Entonces tenemos que la calcitonina reduce el calcio sérico y el fosfato sérico, inhibiendo la reabsorción ósea y se puede administrar ya sea por inyección o por spray nasal, por vía intranasal. Y es eficaz hasta 6 horas en el tratamiento inicial de la hipercalcemia. Pero hay refractariedad después del uso diario debido a la regulación negativa del receptor que ya hablamos. Entonces tenemos que ella es utilizada o se utilizó, aún se utiliza sobre todo en la osteoporosis y la enfermedad de Pajek. Y sobre todo en la enfermedad de Pajek se administra por inyección subcutánea, porque la administración intranasal es un poco eficaz porque tiene limitada biodisponibilidad. De hecho, se le colocan 100 unidades día y luego se reduce a 50 unidades 3 veces por semana. ¿Cuáles son los efectos adversos de la calcitonina? Náuseas, edemas de las manos, urticaria y rara vez cólicos intestinales. También puede haber reacciones de hipersensibilidad e incluso shock anafiláctico. Otras estrategias para inhibir la resorción es el uso del denosumab. El denosumab es como que digamos un anticuerpo monoclonal que se une con mucha afinidad al ligando RANK. ¿De acuerdo? El ligando RANK es el que produce el osteoblasto, que se va a unir al receptor RANK del osteoclasto para activarlos y volverlos en osteoclastos activos, ¿no? Entonces, lo que hace este denosumab es un papel similar a la osteoprotegerina. Bueno, se va a unir a este ligando RANK y como una reacción antígeno-anticuerpo y lo va a neutralizar. Al no ver la unión del ligando RANK al RANK, simplemente no se va a activar el osteoclasto y no va a haber resorción ósea. Entonces, este es un fármaco antirresortivo que con el uso de este mecanismo de acción antígeno-anticuerpo. Son anticuerpos monoclonales, ¿no? El denosumab.
Se administra a una dosis de 60 miligramos una vez cada 6 meses, pero está relacionado con la presencia de osteonecrosis de la mandíbula y las fracturas de la diáfisis femoral. Entonces, no se puede utilizar en el caso de que el paciente tenga una hipocalcemia preexistente. Ahora bien, la osteoporosis es muy común en mujeres posmenopáusicas porque la disminución o la ausencia de estrógenos posibilita o hace que predominen los procesos resortivos sobre los de formación de nuevo óseo. Entonces va a haber una resorción aumentada en las unidades de metabolismo óseo, en las unidades óseas, de remodelado óseo. Entonces, ¿por qué no administrar entonces estrógenos sustitutivos? Y allí el detalle, los estrógenos, si bien pueden enlentecer o pueden reequilibrar los procesos de osteogénesis y osteoresorción ósea en las unidades de remodelado óseo, producen efectos adversos importantes como trombosis venosas y aumento de la incidencia de cáncer de endometrio o de mama. Entonces, los estrógenos ya casi no se utilizan como agentes preventores de osteoporosis en pacientes posmenopáusicas. Sí, también otro fármaco utilizado son los moduladores selectivos del receptor de estradiol. Estos moduladores selectivos del receptor de estradiol tenemos el raloxifeno, que él, fíjense que tiene la particularidad de que actúa como un agonista de estrógenos, es un agonista de estrógenos en hueso e hígado. Y eso hace que se produzca la osteoprotegerina, que es la que va a unirse al RAN, al ligando RAN, y lo va a neutralizar para que no se una el receptor RAN en el osteoclasto, ¿no? En el precursor de osteoclasto. Entonces, el raloxifeno es un agonista de estrógenos en hueso e hígado, pero es inactivo en útero y actúa como un antiestrógeno en las mamas. Entonces, aquí, con esta propiedad de ser inactivo en útero y ser un antiestrógeno en mama, se elimina la posibilidad de que haya un aumento en la incidencia de cáncer de endometrio o de cáncer de mama. Sin embargo, tenemos el problema de las tromboembolisis, que este fármaco aumenta la incidencia de tromboembolismo. Que ese es el problema, se empeoran los síntomas vasomotores y hay un mayor riesgo, como dije, de trombosis venosa y embolismo pulmonar. Entonces, en pacientes en adultas con antecedentes de tromboembolismo venoso severo, no debe ser administrado. Entonces, ese es el problema del raloxifeno, que como dijimos es un modulador de estrogénico, un modulador selectivo del receptor de estrógeno. Si seguimos revisando la literatura, encontramos que también existen agentes anabólicos que, a diferencia de los agentes antirresortivos, estos buscan aumentar la formación de hueso nuevo. Y uno de los agentes más utilizados en muchos países, excepto aquí en Venezuela, es la teriparatida. La teriparatida es un análogo de la paratormona que va a provocar en dosis de 20 microgramos una vez al día, inyectadas subcutáneamente en el muslo, la pared abdominal, van a provocar un aumento en la síntesis de hueso. Va a haber el aumento del hueso trabecular en la columna lumbar y el cuello femoral, pero menos efecto en los sitios corticales. El problema de la teriparatida es que produce dolor en el sitio de inyección, náuseas, dolores de cabeza, calambres en las piernas y mareo. Y un agente muy costoso. Aquí en Venezuela no se usa. Debemos recordar, para aclarar, de que la paratormona, el exceso de paratormona, o sea, el aumento continuo de la paratormona va a producir, como dijimos, un aumento en la resorción ósea y al final el hueso se va a desmineralizar, pero se descubrió que si se inyecta la paratormona en pequeñas dosis y en forma pulsátil, esta paradójicamente aumenta la síntesis de huesos. Ese es el mecanismo que explica la acción anabólica de la teriparatida, que es un análogo de la PTH, la paratormona.
En caso de que se utilice la teriparatida para la osteoporosis, su uso debe limitarse a un periodo menor de 2 años, porque al final los efectos se pierden. Y no debe usarse en pacientes con un mayor riesgo de inicial de osteosarcoma. Imagínense, esta hormona lo que haría es aumentar el crecimiento de un tumor como el osteosarcoma. Entonces está contraindicado en pacientes con riesgo inicial de osteosarcoma, la teriparatida. Finalmente hablemos, que no lo mencionamos antes, sobre la vitamina D. Recordemos que nosotros podemos producir vitamina D a partir del 7-deshidrocolesterol que tenemos en la piel. Los rayos solares convierten este 7-deshidrocolesterol en vitamina D2 o colecalciferol, el cual viaja a través de la sangre hacia el hígado, donde es hidroxilado, produciéndose el 25-hidroxicalciferol, ¿no? Como ven allí en la figura. Una vez que se convierte en 25-HD3 o calciferol, viaja al riñón a través de la sangre y allí es hidroxilado por estas células del riñón para producir la forma activa que es el calcitriol. Fíjense que esta conversión de la vitamina D hidroxilada a calcitriol está regulada por la hormona paratiroidea, que va a activar esta enzima y que hidroxila este precursor. Y además la disminución del fosfato sanguíneo también estimula la conversión a calcitriol del precursor que ya hablamos, ¿no? Lo cierto es que una vez formado el calcitriol en los riñones, viaja por la sangre y va a ejercer sus acciones biológicas, sobre todo estimulando la absorción activa de calcio en el intestino y inhibiendo o aumentando la reabsorción de calcio en los riñones para elevar la calcemia, sobre todo en hígado y riñón. Entonces la vitamina D3 o el calcitriol provoca un aumento en la absorción de calcio intestinal. Y es por ello que en algunos preparados de calcio, de sales de calcio administradas por vía oral, se le incorpora vitamina D para ayudar a que este fármaco se absorba en el intestino. Recordemos que esta es una vitamina liposoluble que se almacena en el tejido adiposo y que las dosis exageradas de vitamina D3 pueden provocar hipercalcemia y otros efectos que, por lo tanto, no debe ser abusada su administración. Bueno, eso sería todo con respecto a este capítulo, a esta clase, haciendo énfasis, como dije, en los bifosfonatos y las sales de calcio para el tratamiento de la osteopenia u osteoporosis en las personas, en las mujeres posmenopáusicas. Entonces, allí hicimos énfasis y es lo que está en el programa. Espero que haya quedado claro lo poco que hemos disertado aquí y les recomiendo que amplíen sobre este tema en los libros de farmacología, sobre todo en las últimas ediciones de Guzmán y Gilman, la última edición de la farmacología de Rank, en la farmacología de Flores y otros libros que ustedes tengan a bien consultar. Nos vemos la próxima vez.